Buenas tardes, buenas noches para algunas y sobre todo daros la bienvenida al Ateneo de Granada y concretamente a la sesión de feminismo del mismo Ateneo. Eh, Hemos pensado organizar este año un ciclo que iniciamos con esta charla-debate sobre las mujeres en zonas de conflicto. Es verdad que ahora han saltado las ganas, pero obviamente hay más mujeres que viven situaciones extremas y situaciones de máxima gravedad. Tenemos con nosotros a Ángeles Espinosa, con la que vamos a mantener esa charla, esas preguntas y esas respuestas. Y Ángeles ha sido una persona que desde el primer momento que se le contactó siempre ha estado dispuesta a realizarlo en unas situaciones como la que vive ella, pues difíciles, ¿no? Y por tanto nuestro total agradecimiento, nuestro total reconocimiento a esa amabilidad que has tenido con nosotras y con el Ateneo de Granada como institución cultural para que difundir algo que nos parece fundamental y es conocer una realidad desde la mayor cercanía posible, en este caso de las mujeres afganas. Buscamos realmente aquello que el 15 de agosto una serie de personas hicieron un manifiesto para hacer un llamamiento a la comunidad internacional, entendiendo que la situación era muy difícil en Afganistán y especialmente para la población en general, pero desde luego especialmente para las mujeres, y que por tanto ese manifiesto del 15 de agosto de apoyo a las mujeres afganas iba a ser pues un llamamiento después seguido. No queremos que se olvide nadie de la situación que viven las mujeres y las niñas y desde luego la población en general, pero hoy nos vamos a dedicar básicamente a acercar en un efecto lupa más hacia las chicas, hacia las mujeres y hacia las niñas, y ver qué posibilidades tienen en esta situación. No queremos salvar a ninguna mujer afgana. Algún periodista dice no hay que salvar a las mujeres afganas. De luego no es nuestra visión, ni mucho menos, pero es verdad que sí que necesitan no ser olvidadas, que no se pierdan de la noticia y que toda la visión internacional está un poco centrada en ellos. Por eso buscamos eso, entender mejor lo que está pasando. Insistir en ese camino del manifiesto, ampliar la mirada y que no nos quedemos simplemente en aquella foto maravillosa de la niña afgana que recordaréis todos o todas en este caso de 1985, o de las mujeres de fantasmas azules que hablaba Ángeles, ¿no? Que de alguna manera apareció o parecía que se fumaba en el 2001 cuando Estados Unidos interviene y tal. Hoy vamos a contextualizar el problema, porque no se puede sacar de ese contexto, pero sí vamos a detenerlo bastante más en ese sentido, en un sentido de aproximarnos a ella. Es verdad que se puede tener una visión de las mujeres como aquí a nivel de Occidente, de las mujeres afganas, como esos estereotipos, pero realmente cuando vemos las médicas, las juezas, las periodistas, las activistas, la red de mujeres que se ha montado, etcétera, de eso vamos a hablar, es decir, de esas realidades que a veces quedan oscurecidas más bien por la foto, que puede ser interesante en un momento determinado y puede ser un documento importante, pero que sin embargo creo que puede tapar o que puede no dejar ver esa realidad más plural, más compleja que se vive por parte de las mujeres en Afganistán. El acto va a tener, por tanto, una presentación mínima que voy a hacer de Ángeles. Ángeles Espinosa es una periodista avezada durante casi 3 décadas en Medio Oriente y realmente es una persona que está muy a pie de calle,
si contemplamos cualquiera de los artículos que yo desde el 15 de agosto que he ido cotejando algunos de los artículos que ha ido ella mandando, a mí me parece increíble la cantidad de datos que se pueden sacar. Soy suscriptora del País, pero sin embargo no tenía esa sensación hasta que no me he puesto a preparar un poco esta charla-debate. Ángeles es, digo, una periodista avezada, una periodista muy comprometida en todos los temas de la guerra y los conflictos en esa zona, tanto en Irán como en Irak, en el Líbano, en Palestina, en Yemen y en Afganistán. Ha entrevistado a diferentes Ahora la estoy oyendo. jefes de Estado, ha sido incluso represaliada, expulsada de Teherán por alguna entrevista no demasiado acorde con los dictámenes oficiales, pero aquí tenemos a Ángeles, una periodista totalmente comprometida. Ha sido y tiene una serie de obras. Yo prometo leerme El tiempo de las mujeres de 2018, de hecho ya lo he pedido, El reino del desierto, El días de guerra. En definitiva, es una persona que ha relatado no solamente de forma periodística, sino también de una manera más sistemática en su obra y libros. Premiada con el premio Ortega y Gasset de periodismo en el 2002 y en el 2003, que eso es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Las periodistas lo saben. El premio del Club Internacional de Periodismo, el premio Vistos de la Serna, el premio Julio Anguita, hace poco ella hablaba de que había estado en Córdoba recibiéndolo, ¿no? La Orden del Mérito Civil. En definitiva, Ángeles a ese nivel tiene, antes te lo decía en privado, un currículum impresionante. De todas formas, lo que hoy no ocupa, pues después de esa presentación, que ella haga una introducción un poco al tema, y después participaremos a través de las preguntas de una charla lo más amena posible y lo más productiva también. Cuando quiera, Ángeles. Pues muchísimas gracias, Socorro, por esa presentación tan generosa que has hecho de mi trabajo. A mediados de agosto, como te referías el 15 de agosto, cuando se hicisteis ese comunicado, fue el momento en que los talibanes llegaron a Kabul y que medio mundo se echó las manos a la cabeza. Eran los mismos barbudos enturbantados a quienes la intervención de Estados Unidos había echado en 2001 por su apoyo a Osama Bin Laden. Volvían al poder. Y desde entonces una de las principales preocupaciones, al menos en Occidente, y entre las feministas de todo el mundo, diría yo, han sido las mujeres afganas. Ellas llevaron la peor parte durante la primera dictadura talibana y por lo tanto es de esperar que también sufran un destino similar ahora. Pero en estas 2 décadas que han pasado, los talibanes han aprendido mucho, han aprendido a manejar las redes sociales y han suavizado sus formas. Eso hizo que, junto a las voces de alarma, surgiera en paralelo otro discurso, que incluso caló entre las propias afganas, entre algunas afganas. Un discurso que defendía que esta vez los talibanes iban a ser diferentes, que son también parte del país y que habría que aprender a convivir con ellos. Durante mi viaje en agosto y septiembre encontré sorprendentemente no solo mujeres que estaban intentando escapar, sino también algunas que me decían que querían quedarse, que querían seguir trabajando por su país y que si les permitían trabajar, pues que se quedarían. Eso ha cambiado en las últimas semanas y espero expresarlo y ser capaz de transmitirlo a lo largo de los próximos minutos, en los que voy a intentar compartir con todas y todos vosotros mi experiencia de algo más de una docena de viajes a Afganistán durante los últimos 20 años. Desde el primer gobierno talibán, que fue cuando hice mi primer viaje, a estos supuestos talibanes 2.0. Voy a intentar que mi relato responda a la pregunta de si se cierra el círculo con esta llegada nueva al poder o si es algo diferente, nos encontramos en otra situación distinta.
inevitablemente este es un relato personal y he optado por concebirlo como si fueran 3 actos de una obra de teatro. Empezaré por mi primer viaje. Mi primer viaje fue en la primavera de 2001. Y permitidme para empezar que comparta el escalofrío que sentí cuando el pequeño avión de la ONU que me había acercado a Kabul desde Pakistán volvió a emprender el vuelo. Me quedé sola en el aeropuerto y tomé conciencia de dónde me había metido. Afganistán era entonces un país aislado del resto del mundo. No había conexiones aéreas, por eso digo que llegué en un pequeño avión de la ONU. La ONU era el hilo umbilical que unía el país con el resto. Solo estaba reconocido el régimen talibán por 3 países: Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El Hotel Intercontinental en el que me alojé entonces era una especie de castillo de la bruja, con una recepción lúgubre. Apenas había 2 plantas abiertas y numerosos cristales estaban rotos. Los cristales de las ventanas me refiero. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, después de haber pasado bastante frío porque no había calefacción, descubrí que los únicos clientes del hotel, aparte de yo, eran 2 documentalistas japoneses. En la ciudad, en Kabul, había toque de queda y al ponerse el sol todo el mundo debía estar en su domicilio, en mi caso en el hotel. Apenas se veía gente por la calle. Quien salía iba a hacer recados, a hacer alguna compra con rapidez, hacer alguna gestión. Casi no había coches. Las escasas mujeres habían desaparecido por decreto bajo el burka. El burka, ya sabéis que es ese trozo de tela con una rendija a la altura de los ojos que convierte a quien lo lleva en una especie de tienda de campaña andante. Por eso titulé aquel reportaje al que ha hecho alusión Socorro, Fantasmas Azules. La mayoría de los burkas que se veían entonces en la ciudad eran de ese color, pero no necesariamente todos los burkas son de color azul. Los hay de muchos colores. Digo que había poca gente en la calle. Había muchas menos mujeres. Las pocas mujeres que había eran pedigüeñas. El burka que tanto nos inquietaba en Occidente en ese momento era el menor de sus problemas. Entre las mujeres que conocí en aquel viaje, me llegó al corazón especialmente Sobra, una vieja de 40 años. Y digo vieja con todo el sentido de la palabra, porque había que ver su rostro. Yo hubiera pensado entonces que tenía la edad de mi abuela. Zohra pedía limosna en el centro de Kabul, porque no tenía ninguna otra forma de sustento. Era viuda. Uno de sus hijos había muerto en algún momento de la guerra y el otro estaba en la cárcel, y ella vivía con su nuera y con sus 5 nietos. Ninguna de las 2 podía trabajar simplemente por el hecho de ser mujeres. Habían pasado 2 décadas de conflicto, de guerras sucesivas desde la invasión soviética, y por lo tanto había muchas viudas por todo el país. Solo en Kabul en aquel momento las agencias humanitarias estimaban que eran 100.000 viudas. Eso en una población de más o menos 1 millón de habitantes que tendría la ciudad entonces. Significa que la mitad de las familias de la capital afgana tenía como cabeza de familia a una mujer. El veto al trabajo las condenaba a la miseria, pero no solamente a ellas, sino también a sus hijos y a todo un país. ¿Cómo sobrevivían? Muchas de ellas gracias a las panaderías subvencionadas por el Programa Mundial de Alimentación, una de las agencias de la ONU. Pero no solamente era el trabajo. Las mujeres tenían entonces vetado acudir a los centros oficiales de estudios de cualquier nivel, a la consulta de cualquier médico varón, incluso si en su lugar de residencia no había una mujer médico, y ni siquiera se les permitía salir a la calle sin escolta de un pariente masculino, e incluso en ese caso tenían que hacerlo cubiertas con el burka. Los decretos del Emirato Islámico llegaron hasta el punto de prohibir que las mujeres se rieran en alto o hicieran ruido al andar. Esto nos da una idea de la distopía de país que era Afganistán entonces. En los medios oficiales se insistía en que no eran los talibanes quienes habían inventado el burka, que se trataba de una ropa tradicional e incluso que la mayoría de las mujeres no tenían problema con usarlo.
Y cuento esto porque os va a sonar familiar con algunos argumentos que están utilizando de nuevo hoy los talibanes. Y esta era una verdad a medias, como lo sigue siendo hoy. Ese sayón es verdad que era habitual, sigue siendo habitual entre las mujeres de las tribus pastunes, pero los pastunes son la mitad del país. Las otras comunidades nunca han usado esa ropa y desde luego no por una imposición desde el poder. El burka era un símbolo que llegó a representar la represión de los talibanes sobre las mujeres, pero no era lo más grave. Yo entendí todo esto hablando con una joven, Mahbuba, en uno de los campos de refugiados de Pakistán. Esta muchacha, Mahbuba, tenía entonces 19 años y se había huido con su familia cuando los talibanes llegaron al poder en 1996. Y ella me dijo, si yo pudiera ir a la universidad, ella quería estudiar medicina, no me importaría llevar no un burka, sino 3, aunque no es algo que yo desee, lo que haga voluntariamente. Pero el problema no es el burka, el problema, me dijo, es la inseguridad jurídica. Y eso sigue siendo un problema hoy. El segundo capítulo de mi relato es después de los talibanes. Unos meses después de este primer viaje que yo hice a Afganistán, se produjeron los atentados del 9 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Nueva York y en Washington. Y Estados Unidos pidió a los talibanes que entregaran a Osama Bin Laden, que entonces se encontraba viviendo en Kandahar, bajo su protección. Los talibanes se negaron, Estados Unidos optó con el beneplácito de la mayoría de la comunidad internacional por intervenir militarmente y bombardear a los talibanes fuera del gobierno. En el verano siguiente, el verano de 2002, justo después de que una loya jirga, que es como se llaman las grandes asambleas populares en Afganistán, las asambleas tradicionales, y que respaldó el cambio del sistema político, tuve la oportunidad de viajar durante varias semanas por casi todo el país. Si imaginamos el país de una forma casi redonda, como si fuera un reloj de pared, viajé por todo el país excepto el cuarterón que va desde las 9 a las 12. Ese trozo no lo pude hacer porque no encontraba ningún conductor, ningún taxista que me quisiera llevar, y eso me indicó que esa parte del país, bueno, pues no debía ser muy segura cuando no se adentraba ni siquiera por dinero. Pero el resto del país pude viajarlo con cierta tranquilidad, con cierta libertad, aunque fue un viaje muy duro por carretera, casi no había carreteras, eran realmente caminos de piedra donde el asfalto hacía mucho que se había ido destruyendo y se había estropeado, y bien fuera por el paso de los vehículos pesados o por el estallido de bombas. Pero fue un viaje que me permitió descubrir dos cosas muy importantes sobre el país y sobre sus mujeres. Lo primero que descubrí fue el espíritu de Malalai. Malalai es una heroína afgana que encarna la tradición de desafío de las mujeres de ese país. Una especie de Agustina de Aragón, que retó a su marido a morir combatiendo frente a los ingleses en la Segunda Guerra Anglo-Afgana a finales del siglo XIX. Muchas mujeres que entrevisté en ese viaje hacían referencia a esta figura mítica de su historia como forma de explicar el empuje que hizo que incluso bajo la dictadura talibana las mujeres se organizaran en redes de apoyo que permitieron desde escolarizar a las niñas en los domicilios, no a todas por supuesto, pero sí a algunas, hasta organizar un servicio de asistencia médica clandestino. Porque había maestras, había médicos, había enfermeras y había matronas que se habían quedado en sus casas debido a las prohibiciones, a la prohibición de trabajar impuesta por los talibanes. Era pura supervivencia. También aprendí que desaparecidos los talibanes, muchas afganas tenían ganas y el valor de querer estudiar y trabajar a pesar de las restricciones sociales que permanecían. Porque esa fue la segunda lección que descubrí viajando por el país, que más allá de las prohibiciones de los talibanes, existían una serie de restricciones familiares, tribales, sociales, que sobre todo se hacían evidentes en la brecha entre el campo y la ciudad.
Y era sobre todo en las zonas rurales donde esa presión social hacía muy difícil que las mujeres pudieran sacar beneficio de los nuevos aires políticos que se respiraban en Kabul. En definitiva, que ni el burka físico ni el burka mental habían desaparecido en todo el país. Aquello fue el inicio de un largo proceso que, a base de la lucha de las feministas afganas y también del empeño de muchas afganas que ni siquiera se consideraban feministas, pero que reclamaban ser parte activa de la sociedad, gracias también a las cuotas que se implantaron en el Parlamento y en la función pública. El Parlamento tenía una cuota de 25% reservada para las mujeres. En la función pública se había logrado, justo antes de que llegaran los talibanes, como que un 30% de las funcionarias eran mujeres. Bueno, pues todos esos elementos juntos permitieron que las afganas empezaran a ocupar el puesto que les correspondía en la sociedad, en la vida pública. Que las nuevas generaciones pudieran soñar con ser doctoras, militares, empresarias, vendedoras, policías, taxistas, artistas. Es decir, que todo parecía posible a pesar de las dificultades que iban a encontrar en el camino. Y las dificultades fueron y han seguido siendo muchas. No ha sido un camino de rosas para las afganas. 3 años después de aquel viaje, descubrí en el campus de la Universidad de Kabul que era el mejor escaparate de los cambios vividos. No había ni un solo burka a la vista, los chicos y las chicas se cruzaban despreocupados, con carpetas llenas de apuntes, con libros desvencijados. Hay que decir que la Universidad de Kabul es una universidad pública, no es una universidad privada. Entre los chicos predominaba el atuendo occidental. Las chicas mezclaban vaqueros, faldas largas, pero mantenían el velo islámico. Solo el primer año, sin los talibanes, se logró la escolarización del 58% de las niñas. Según los últimos datos del Banco Mundial, que creo que se refieren a 2020, esa cifra estaba ya en el 90%. Esto nos da una idea del cambio que supuso esa intervención, esa controvertida intervención militar. Sin embargo, a pocos kilómetros de Kabul, en los arrabales de la capital o también en las aldeas de las provincias vecinas, seguía habiendo matrimonios forzados, seguía habiendo violaciones. La violencia contra las mujeres ha sido una lacra que, aunque se ha reducido en estos años, ha perdurado. En las zonas rurales, donde incluso hoy viven 2/3 de los casi 40 millones de afganos, el analfabetismo y tradiciones que podríamos considerar absolutamente feudales han frenado el progreso por el que luchaban muchas afganas. Allí ha seguido siendo frecuente el uso de las hijas para saldar disputas vecinales y para pagar deudas. Todo ello a falta de un sistema judicial decente, digno siquiera de ese nombre. Estos problemas se agravaban, han sido más graves en el llamado cinturón pastún, que son las provincias del sureste y sur del país. Allí el enclaustramiento de la mujer, a partir de la pubertad, ha seguido siendo prácticamente absoluto. Pero también en las ciudades ha habido problemas. En diversos viajes, las mujeres que he entrevistado me han contado que si una mujer casada quería visitar a sus padres y el marido se oponía, pues no le quedaba más remedio que quedarse en casa. No digamos ya si lo que deseaba era socializar con amigas. Tampoco era fácil para una chica estudiar si se oponía a su padre. ¿Cuál era el cambio entonces? Pues que ninguna ley respaldaba sus comportamientos. Era más bien la sociedad y el qué dirán que pesaba sobre las familias. Pero el hecho de que las leyes recogieran la igualdad, siquiera formal, abría un mundo de posibilidades y permitía que poco a poco activistas, mujeres más echadas para adelante o que tenían familias más abiertas, fueran abriendo camino y creando modelos para las jóvenes que venían detrás. A pesar de todos los errores y de las críticas que ha recibido el nuevo sistema político que se implantó entonces, ese nuevo orden propiciado por la intervención estadounidense para desalojar el régimen talibán ha beneficiado a las afganas. Mis conversaciones con decenas de mujeres a lo largo de estos años me han confirmado su satisfacción con el cambio. Por nada del mundo hubieran querido dar marcha atrás. Al contrario,
Existía sobre todo entre las más jóvenes, y es importante recalcar que 2/3 de la población afgana tiene menos de 25 años, un deseo de avanzar hasta hacer que esos derechos conseguidos sobre el papel pues, se transformaran en una realidad cotidiana. De ahí que, ante los intentos de negociar con los talibanes para acabar con la violencia que desangraba Afganistán, a muchas mujeres se les ponía carne de gallina. No queremos ser víctimas de la paz, me dijo, por ejemplo, Fawzia Koofi, una entonces diputada afgana, en 2019, cuando empezaba a hablarse de que iba a haber un acuerdo entre Estados Unidos y los fundamentalistas. Para ella, como para el resto de las mujeres y también de muchos hombres afganos, la paz significa vivir con dignidad, con justicia, con libertad. No está claro que eso sea posible bajo la férula de los talibanes. Esto me lleva al tercer capítulo, tercer acto de mi relato, el regreso de los barbudos. El regreso de los talibanes se hizo una realidad irrevocable el 15 de agosto, cuando ante el frágil y corrupto gobierno de Ashraf Ghani, que desapareció, se volatilizó en 24 horas, pues se abrieron las puertas de Kabul y del Palacio Presidencial a esa guerrilla que durante 2 décadas no solo es que había estado combatiendo a las fuerzas extranjeras, a los ocupantes, como ellos decían en su propaganda, sino que habían combatido al Estado afgano, porque lo que ha estado pasando durante estos 20 años ha sido una verdadera guerra civil. Pero ese 15 de agosto es una fecha simbólica en la que se confirman esos peores presagios. En realidad, el avance de los talibanes había empezado meses, si no años atrás, y la toma del país se daba por hecha desde el momento en que las tropas norteamericanas decidieron su precipitada retirada. Las primeras palabras de los portavoces talibanes, sin embargo, fueron conciliadoras. En el llamado Emirato Islámico se comprometió, por ejemplo, a respetar los derechos de la mujer. En su primera conferencia de prensa, el portavoz talibán decía que iban a permitir que trabajasen y que estudiaran dentro del marco de la ley islámica. Siempre hay esta precisión, el marco de la ley islámica que nunca definen y que uno no sabe cómo interpretar. Y cuando se le ha preguntado a ella, a otros portavoces, qué significa eso en concreto, lo que han respondido es que las mujeres iban a poder trabajar en la sanidad y en otros sectores donde se las necesite. No han engañado. Sus palabras realmente ya apuntaban lo que iba a venir, lo que ha venido en estas pocas semanas, estos pocos meses que llevan al frente del gobierno. A pesar de todo, muchas mujeres, sobre todo entre las empleadas públicas, quisieron agarrarse a la esperanza de que esta vez fuera diferente. Para empezar, estos llamados talibanes 2.0 no les habían impuesto el burka, no les han prohibido salir de casa sin un acompañante varón, al menos no en Kabul y en las otras grandes ciudades. Pero en pocas semanas los hechos han dibujado un panorama bastante más preocupante. Cuando los talibanes empezaron a llamar a pedir que regresaran al trabajo los funcionarios, las mujeres quedaban excluidas. Es verdad que se hizo, como ya apuntaba el portavoz, una excepción con el personal sanitario, pero no fue un gesto generoso, fue una necesidad. Sin matronas, sin enfermeras, sin doctoras, varios grandes hospitales estaban al borde del colapso. También han llamado al aeropuerto a algunas mujeres para que sirvan, no diría yo de policías, pero sí para cachear a las mujeres que viajan. Son necesidades del guión, no son cambios de mentalidad, no indican que tengan otra perspectiva. La misma actitud se ha visto en el regreso a las clases. Salvo en la escuela primaria, las niñas han quedado excluidas de las aulas a partir de los 12 años. El pretexto, la justificación, ha sido que necesitan tiempo para segregar la escuela, pero cualquiera que conozca el sistema escolar afgano sabe que la escuela ya era segregada, excepto un par de colegios privados en Kabul,
no había coeducación en Afganistán. Podía haber algún colegio que tuviera chicos y chicas, pero estaban en aulas e incluso en edificios separados. ¿Qué opinan las afganas de esto? ¿Cómo están viviendo las afganas esta situación? Pues yo creo que tenemos la mejor prueba de ello en sus gestos. Las mujeres han sido las únicas que han tenido agallas en Afganistán para salir a manifestarse y reclamar sus derechos después de la llegada de los talibanes. Lo han hecho no solamente en Kabul, que como capital del país pues es siempre una ciudad más avanzada y donde puede haber más ciudadanas educadas, formadas, que tuvieran carreras profesionales. Lo han hecho también en Herat, en Mazar-e-Sharif y en otras pequeñas ciudades de provincias. Esas manifestaciones que pillaron por sorpresa a los talibanes y que inicialmente medio dejaron que se celebraran porque tampoco eran muy numerosas, pero que iban creciendo cada día que se convocaban, terminaron no solamente siendo brutalmente reprimidas, sino que motivaron una legislación que ha prohibido cualquier manifestación no autorizada. Como es previsible, ninguna manifestación que solicite permiso va a ser autorizada por el régimen talibán, si no es alguna de las que hemos visto de apoyo al régimen, totalmente orquestadas por las instancias del poder. Pero además, cuando a principios de septiembre anunciaron el gobierno provisional, llaman de momento, no solo se suprimió el Ministerio de la Mujer, de los Asuntos de la Mujer se llamaba exactamente, sino que poco después se entregó su sede al Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Este departamento es el que durante la primera dictadura talibán ejercía de policía moral y cuyo objetivo era, sobre todo, vigilar el comportamiento público de las mujeres, que no salieran sin acompañante, que no salieran sin burka. No puede haber mayor cinismo que entregar las instalaciones del Ministerio de la Mujer a este departamento. A pesar de esas circunstancias, todavía el 25 de noviembre, hace 4 días, cuando se celebraba el Día Internacional de la violencia contra la violencia contra las mujeres, un puñado de muy valientes afganas fue capaz de reunirse con 2 pancartas, grabar un vídeo y reclamar que estaban allí, que querían sus derechos y que ese era su país. Me parece importante que no solamente contemos lo que está pasando en Afganistán, sino sobre todo que escuchemos lo que quieren las mujeres afganas. Por eso no quisiera acabar mi intervención, mi introducción, sin dar de alguna manera la palabra a las jóvenes afganas. Y para ello voy a compartir con vosotros un vídeo musical que me ha enviado hace unos días Ramika, una rapera a la que entrevisté en 2014, que sigue en Kabul y con la que me he mantenido en contacto. Yo creo que a pesar de que no he tenido tiempo de traducir los subtítulos del vídeo que están en inglés, quiero creer que os va a resultar interesante. Vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla para que veamos el vídeo y podamos disfrutarlo. Un momentito, está aquí. A ver. Exactamente, compartir pantalla. Compartir sonido también, porque si no, no vais a oír el rap de Ramika, que es muy interesante y yo creo que os va a sorprender. Adelante. شریک نمودن گفته ها به احتمال زیاد به من خطر داره و ایره مطمئن هستم و این خطر را به خاطر قبول کردیم چون ما دیگه خاموش نمیشینیم. Taliban don't like boxing, don't like girls training. Everything has been cancelled. I don't think that I can sing again in this country
دقیقاً تمامی مردم افغانستانی که حالا بودن همه‌شان جانشان در خطر است. زنان مبارز افغان تبارز کرده اند در تمام جهان، صدای زنان قهرمان. ای زن ای مرد باز هم جنگ، در ما جنگ، در سال جنگ، هر جا آوازه جنگ. تا کی آواره، تا کی بیچاره، با همه وجود پاره پاره، شیطان منتظر نظاره. وطن در بدر است و مردم خاک به سر، زمین در خطر است و اولاد بی پدر. جوان بی هنر و جاده ها پر خطر، سانه ها بی خبر، جاهلان برحذر. زنان قدرمند مبارزین دردمند، رای ما هدفمند، دیدگاه ما رسالتمند. کردلان بزدلان صدایم را نمیتوان خفت، چرا که خود مرده اید، بیچاره اید، افسرده اید. کوچه ها گرد و خاک و قصه های شاد داشتن، اما آتش جنگ را بنا گذاشتن. در اخیر نام آن را هم جهاد گذاشتن. از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. به حرفها و ناله ما نمیدهد کس گوش، به هر دری که رفتیم دیدیم خودخواه و وطن فروش. زبان را باز کن و سخن نزق زن بزن، خیال فکر نیرنگ را تو هم پس بزن. جهان بیکران به دیدن ماست حیران، همت و قوت ما از صدای زمان. کوچه کوچه خانه خانه پر از حکایه، در چند دهه گذشته پر از گریه و ناله. باز هم قصه زن بود، مرگ مرد بود، اشک زن و صفره سینه اش بهند بود. ای آدمیان آرین زمین، تا به کی بهر هم نشسته در کمین. توی کمان در مقابل دور کنید گلوله ها را این چنین. آیا ننگ نیست کشتن زن؟ زن سازنده دوران، زن شایسته زمان، زن آورنده آرامش از در جهان. از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. زن خاطره خاطران، جلوگاه هر پیمان، زن کام دهنده هر وجدان. پنجره ها لرزان، چرا فریاد جنگ است؟ بازم قصه از ننگ است، حکایه از رمز زن. هر طرف پارچه های گوشت اندام های زن. قصه و قصه از ننگ، تا به کی جنگ؟ تا به کی نرای زن؟ تا به کی تو به تفنگ؟ تا به کی نرای زن؟ چه قصه ها فریاد زن در کلبه ها. حال وقتش است و این حرفا هم بازپرسی شود. چه نمیخواهیم زندگی ما در قید سپری شود؟ چرا باید زنها محروم از آزادی باشند؟ چرا زنها شکار این جهل و نادانی باشند؟ از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. از سلول تا انسان، زمین تا آسمان، ناتوانی های ما، بینوایی این زمان. گریه و خنده، خنده و ناله، فریاد زن شد افسانه افسانه. Bueno, pues con este vídeo que es a la vez una denuncia y a la vez yo creo que también muy optimista, porque muestra toda la fuerza de las mujeres afganas, a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Ángeles, gracias porque en esos 3 actos ha hecho todo un teatro de la vida en diferentes épocas, en diferentes momentos, de lo que han transcurrido la vida de las mujeres afganas por espacios temporales diferentes, pero
De todo lo que has dicho, a mí, bueno, tengo una serie de preguntas, pero al hilo de lo que acabo de escucharte, ¿no? El espíritu, eso, el empuje de las mujeres, me parece que ha estado como muy presente en tu... hablabas de una figura mítica que aparecía como recurrente en las mujeres, como algo de no renunciar a los sueños, y ahora parece que la rapera dice algo así también, no se renuncia al sueño. Es positivo que las mujeres en unas situaciones tan terribles tengan esa posición, ¿no? No serán todas, obviamente, pero que sí que hay un empuje. De las redes de mujeres que desde 2001 se han ido conformando hasta 2015, en esos 20 años, realmente, en 2015, bueno, 2021, el 15 de agosto quería decir, esos 20 años, que es verdad que ha habido algo impuesto, que tú decías que era positivo que en muchísimos aspectos, realmente las redes de mujeres, esas se van a poder salvar, se van a poder, o por el contrario, el último viaje que tú has hecho, pues ha sido difícil encontrar esas activistas, porque me imagino que muchas de ellas habrán marchado y otras estarán escondidas. ¿De qué manera se puede? Yo pienso que las mujeres pueden salvar bastante cosas de lo que era ese Afganistán luchador o ese Afganistán, bueno, con empuje, ¿no? Con empuje y con sueño. Cuando he estado allí en agosto, finales de agosto y en septiembre, era un momento de mucha confusión. Entonces es cierto que en la medida en que las mujeres más visibles o más conocidas, no necesariamente en el exterior, sino dentro del país, en cada región, por ese trabajo, por ese activismo, bien habían recibido amenazas directamente o bien percibían ellas el riesgo de quedarse y han intentado huir, las que han podido lo han hecho, otras todavía lo están intentando. También había algunas que estaban trabajando desde la clandestinidad. El mayor problema para la persistencia de esas redes, que seguramente se van a ir reconstituyendo y van a terminar reapareciendo, pero habrá un periodo que será difícil. El mayor problema que yo veo es que no sé, en un 90% de los casos, en una gran parte, la mayoría de ellas, dependían para su funcionamiento de la ayuda exterior. Una vez que la ayuda exterior se ha suspendido, carecen de medios para sostenerse. Hay quizá algunas organizaciones pequeñas, locales, que trabajan en temas muy concretos que sí que pueden funcionar, pero tienen esa dificultad de no haber sido totalmente autóctonas o tienen que depender mucho de la guía y de la financiación internacionales. Eso es una dificultad. El otro elemento con respecto a los sueños que decías, y aunque es verdad que no todas las mujeres tienen el mismo empuje, ni la misma energía, ni los mismos medios ni circunstancias, ese factor de una población muy joven es uno de los elementos que a mí me ha llevado a concluir, quizá todavía es un poco pronto, pero una conclusión tentativa, en que no hemos cerrado el círculo. No es cierto que estaban los talibanes, vuelven los talibanes, se ha cerrado el círculo y ya todo se acabó. Esto lo veo yo más como una especie de espiral, porque en estos 20 años no solamente los talibanes han cambiado y se han hecho muy astutos en el manejo de redes sociales, en transmitir o emitir los mensajes que suenan bien en Occidente, porque lo que dicen, lo que declaran, es bastante razonable. Luego el problema es que cómo casa eso con los hechos sobre el terreno. Es que también ha cambiado la sociedad afgana. Cuando yo estuve la primera vez allí bajo el régimen talibán, entre las prohibiciones ni siquiera estaba permitida la televisión, cerraron la televisión, y tener un aparato receptor, aunque fuera para ver un vídeo, un reproductor de vídeo o captar una señal por satélite, era motivo de castigo, de no sé cuántos latigazos, te lo requisaban. Se hacían destrucciones públicas de cintas de vídeo. Hoy, hasta los propios talibanes tienen su teléfono móvil, y una de las cosas que más nos divirtió a los periodistas extranjeros fue ver cómo cuando llegaban a Kabul los nuevos reemplazos, una de las cosas que les fascinaba a muchos de ellos era hacerse fotos con los edificios de 7 u 8 pisos que hay, los más altos de Kabul, no creo que tengan más, o con coches
que a ellos les parecían lujosos, ¿no? Entonces, no solamente es que ha cambiado, toda la sociedad ha cambiado y además es una población muy joven. Entonces, en esas jóvenes, en esas mujeres de las nuevas generaciones, hay una gran promesa de cambio. Claro, que tampoco podemos exigirles una valentía eterna si el régimen talibán no solamente mantiene la opresión, digamos, bajo la mesa que está haciendo ahora, mientras declara cosas bonitas e intenta que no se vea mucho, sino se pasa a hacer una represión abierta en la que ya ni siquiera le da vergüenza y no esconde. Eso está por verse, estamos todavía en el inicio, está el tira y afloja. Ahí yo creo que también está parte del debate de la comunidad internacional de no reconocer al régimen mientras no dé un mínimo de garantías de comportamiento no con la comunidad internacional, que también, pero con su propia población. Bueno, hay un tema que sí creo que está en tu discurso y es la imagen que da de Kabul, en la Universidad de Kabul, de esa chica y chico mezclándose sin problema y de un sueño de una igualdad, un futuro de igualdad, ¿no? Y quizá yo recuerdo aquella película que era Buda lloró de vergüenza, no sé si la conoces, pero realmente era la lucha de una chiquilla que quería estudiar. Yo creo que la educación es un elemento básico de cualquier pueblo que quiere un cambio permanente, un cambio no fugaz, que se asiente sobre los valores de la educación. Y son muchas las mujeres educadoras. Tú hablabas antes de que en la red había, incluso en aldeas, se montaban escuelas o se montaba un sistema de enseñanza. Ha hablado de que poquitas tenían una enseñanza mixta, que no diría yo de coeducación, pero sí una enseñanza mixta, en algunas existía. ¿Cómo va a quedar eso? Porque la educación, si borramos del mapa la educación para las mujeres, si solamente hasta los 12 años van a estar las mujeres o se les va a permitir estar en una educación, en una enseñanza arreglada, ¿qué puede hacer la comunidad internacional a ese respecto? Te pregunto ahora por la educación, pero diría 3/4 de lo mismo de la sanidad, pero empecemos por la educación, que me parece que es un pilar fundamental, que parecía que ese cambio se había producido de alguna manera y que ahora pues, se interrumpe tan bruscamente. Sí, el cambio se había producido. Tener el 90% de las niñas escolarizadas en un país que en el año 2001, en septiembre de 2001, antes de la intervención norteamericana, no había niñas en el sistema escolar e incluso los chicos eran muy pocos los que iban a una escuela reglada, que no fuera una madrasa, una escuela coránica, pues evidentemente fue un gran paso y un gran avance, al margen de que el nivel y la calidad de las escuelas no fuera todo por igual. Hoy en día creo que la pelea porque las niñas puedan seguir educándose a partir de los 12 años es el número uno de las condiciones o de los temas cuando las agencias internacionales, las agencias de la ONU se reúnen a hablar con los talibanes. Me consta que desde la ONU se impulsan unos centros que se llaman algo así como de formación acelerada o paralela, que es una especie de formación profesional, en los que ya hay niñas de más de 12 años, pero son muy poquitos, son contados con los dedos de la mano. La gran dificultad, porque sí es verdad que las chicas quieren estudiar y lo dicen, lo declaran cada vez que un periodista encuentra a una niña que se ha quedado en su casa después de ir haber estado yendo al colegio, expresa su deseo de querer seguir formándose. El gran problema que tenemos con los talibanes es que no está claro que el movimiento esté unificado. Ahora mismo la actitud hacia la asistencia a la escuela varía por provincias. Hay en algunas provincias
en que ni siquiera están yendo a la escuela primaria, con algún pretexto, otros están cerrados. Hay algunas provincias en las que empiezan a ir a otros niveles. El movimiento talibán es muy diverso, ha agrupado a gente en cada área del país, ya no tanto en cada provincia, en cada zona del país, que tenía diferentes motivos de enfrentamiento con el gobierno central, y ha tratado de unificar eso en casi una oposición armada. Pero ahora tiene que coordinarse, tiene que ponerse de acuerdo, y hay sensibilidades más propensas al diálogo, que probablemente se encuentran entre los talibanes que están en el gobierno en Kabul, y hay otros comandantes militares de la guerrilla que son más cerrados, más ideológicos, y que rechazan eso. Es muy pronto todavía, no sabemos cuál va a ser ese punto intermedio en el que se pueda lograr un acuerdo, pero sí que me consta que desde el punto de vista internacional es uno de los asuntos que está en todas las conversaciones que mantienen, tanto por la parte de diplomáticos, políticos, como en concreto los organismos de Naciones Unidas, que se han visto con un problema también gravísimo, porque sus propias empleadas locales no pueden asistir, no pueden trabajar. Yo hice una entrevista al representante de UNICEF en septiembre, antes de salir del país, en la que él me decía, bueno, si la condición que nos ponen es que les tenemos que poner un servicio de transporte específico para ellas, lo vamos a hacer. Estaban dispuestos a hacer los esfuerzos que hiciera falta para que sigan trabajando, porque además del ejemplo y de la importancia que tiene su trabajo para sus familias, son ellas las que tienen acceso a quizá los sectores más desfavorecidos, a las niñas que pueden ser maltratadas o que les pueden casar antes de tiempo, a las mujeres que son maltratadas, a quien ha sufrido violaciones. Eso los empleados de una ONG o de la ONU, los empleados hombres, nunca van a tener acceso, y es muy, muy importante. Yo creo que todavía estamos muy al principio. La verdad que según pasa el tiempo cada vez la preocupación es mayor, pero a mí me resulta difícil ver cuál va a ser el resultado. No sé hasta qué punto el tema económico, el tema del dinero, de las reservas afganas que están bloqueadas y a los que los talibanes no tienen acceso, va a ser un aliciente suficiente como para que ellos den su brazo a torcer y establezcan algún mecanismo. En cualquier caso, hay algo que en lo que yo soy pesimista. Incluso si aceptaran formalmente la participación de la mujer en el trabajo y en la educación, creo que este sistema político va a ser más tolerante con los padres de familia que aducen razones personales para no permitir que sus hijas hagan cosas que hasta ahora estaban permitidas. Entonces, eso que antes se veía peor, que podía tener alguna mínima repercusión, pues probablemente bajo un régimen talibán se haga la vista gorda y tenga menos impacto, incluso si formalmente se acepta. Hay una pregunta, Ángeles, en el chat que paso a comunicarte. Dice así: hola Ángeles, ¿las mujeres que trabajan en hospitales pueden atender a pacientes masculinos? Arabia Saudí aplica la Sharia y las doctoras y enfermeros atienden a pacientes masculinos. Sin embargo, los talibanes son los extremistas que son más extremistas que sus financiadores saudíes. Saludos, de Iván Oliva. Bueno, esto de la Sharia es una especie de cajón desastre en el que todos los grupos fundamentalistas, extremistas islámicos, se amparan para justificar sus desmanes, que en el fondo son una lucha de poder, la llamen como la llamen, ¿no? Como el fenómeno es nuevo, la verdad que yo no he podido verificar si a algún hombre le han atendido mujeres, pero estoy pensando, cuando yo fui al hospital para hacerme la PCR antes de salir de Afganistán, y bueno, me atendió un enfermero. Creo que todavía, debido a que está todo muy fresco,
algunos centros médicos hospitalarios, sobre todo en Kabul, siguen funcionando como antes y que depende más de las personas, de quien vaya allí. Poco a poco esto se puede ir cerrando, sobre todo en los hospitales públicos donde el director es un talibán, aunque no sea médico, pero tenga ni idea de medicina, el director como gestor, y quizás diferente en centros privados como el que yo acudí para hacerme mi PCR. Es todo un poco ambiguo. En la época, en el primer gobierno de los talibanes, cuando tenían prohibido que las mujeres fueran atendidas por hombres, que esa es su gran preocupación, bueno, pues todos sabemos que las mujeres de los talibanes, si necesitaban asistencia porque estaban graves, bueno, pues eso se hacía la vista gorda. Es decir, que bueno, no creo yo que la pureza ideológica cuando les toca a cada uno, pero no cabe duda que eso plantea graves problemas, sobre todo problemas de gestión, como se ha visto no solo en Arabia Saudí, sino en cualquier país que ha querido hacer esa segregación hasta el nivel extremo. No se puede al final, por razones económicas, tener un quirófano para hombres y otro para mujeres. Podrán tener plantas separadas, podrán aceptar que las pacientes o las familias de pacientes que sean más tradicionales pidan que a sus mujeres las vea una doctora, pero al final eso requiere dinero y los talibanes ni Afganistán no lo tienen porque es un país que ante todo es un país muy pobre. Recordemos que antes de que los talibanes tomaran el poder, un 75% de su Producto Interior Bruto era fruto de la asistencia exterior. Entonces, no creo que van a poder implantar ese sueño de Estado, no sé muy bien si llamarlo islámico o medieval, porque básicamente no tienen medios, salvo que quieran retroceder mucho, y entonces, bueno, esa población que también ha cambiado en estos años, no sé hasta cuándo va a tolerarlo, más en la situación económica en la que están ahora. Hay otras dos preguntas por el chat, pero quiero intercalar también una que tenemos nosotras aquí y que se refiere un poco a ver si esa necesidad que tú hablabas no es que se cambie, no es que los talibanes se vayan ablandando, sino que hay necesidades que hay que solventar, ¿no? Y es verdad que la comunidad internacional en 2001 dio una serie de promesas al pueblo de Afganistán. Esa comunidad internacional que prometió cosas, ¿no? Y que en realidad ahora tiene una llave, quizá, que son las reservas bloqueadas. Bueno, yo no supongo que es una baza importante para exigir que los derechos se respeten, que los derechos humanos de la población en general y las mujeres en particular se respeten. ¿Tú cómo ves esa posible utilización de los fondos como llave para intentar que no se quede simplemente en discursos, sino que se constate luego en realidades que ese cambio talibán, ese más blando, esa visión que dan más dulce dentro de la Sharia, claro. Eso es otra. Es la cuestión, el tema de reconocimiento, que en el fondo está vinculado a las reservas bloqueadas, porque las reservas afganas que están bloqueadas en la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el gobierno afgano anterior las colocó, como otros muchos gobiernos del mundo, tiene acceso a ellas el gobierno legítimo de Afganistán. Entonces hay que ver si un gobierno que ha llegado por la fuerza de las armas, que aunque no tuviera que pelear en el último tramo para llegar a Kabul, peleó hasta llegar a Kabul y que además incumplió los acuerdos que había firmado con Estados Unidos de llegar a un ten con ten y compartir el poder con el gobierno anterior, de forma que se produjera una transición en la que todos participaran y fueran a elecciones y se viera qué apoyo tenía cada uno, pues está en duda la legitimidad. Por otro lado, el gran dilema que afrontan los países, porque la comunidad internacional al final
es una entelequia, la comunidad internacional son los países, y en este caso básicamente los países occidentales, que son los que se han retratado invirtiendo dinero y dando ayuda a Afganistán, aunque otros vecinos también interfieren, pero no ponen tanto en el asador. Entonces el gran dilema que afrontan los países occidentales es: no pueden reconocer así automáticamente, sin más, un gobierno que se impone por las armas y que no ha tenido en consideración por lo menos una gran parte, no sé si son la mitad o el 60% de los afganos, pero a la vez el bloqueo de las reservas, el bloqueo de la ayuda, está poniendo a la población afgana en una situación límite por esa dependencia que tenían de la ayuda exterior. La economía se ha colapsado, es incluso difícil llevar la ayuda humanitaria, no porque la ayuda humanitaria esté prohibida o sancionada, sino porque no ha existido un sistema bancario, no hay forma de transferir los fondos o es muy complicado. Entonces, en ese dilema se están buscando fórmulas de cómo ayudar directamente a los afganos sin pasar por los talibanes para que no se queden ellos la ayuda o no la dirijan políticamente a quienes les apoyan o les interesa. La ONU ha dado algún paso recientemente porque anunció, creo que fue a principios de este mes, que había pagado directamente los salarios a personal sanitario, médicos, enfermeras, matronas, 20 y tantas mil personas que llevaban sin cobrar desde el 15 de agosto. Están tratando de hacer lo mismo con esos fondos facilitados por la comunidad internacional, 90 y tantos % por los países occidentales, para pagar a los maestros, que también llevan un montón de meses sin cobrar, 3 o 4 meses sin cobrar, y las reuniones que se están celebrando en Doha, en la capital de Qatar, entre representantes de los talibanes y Estados Unidos, representantes de los talibanes y la Unión Europea. En todas yo creo que la lista coincide. Que dejen salir libremente a los extranjeros que puedan seguir en Afganistán, y me diréis, ya no quedarán muchos extranjeros. Bueno, quedan personas de doble nacionalidad, que igual originalmente eran afganos, pero pues luego tenían un pasaporte francés o estadounidense o alemán o español. Que dejen libertad de movimiento, de salida del país a aquellos afganos que quieran irse. Que respeten los derechos de las mujeres. Hay una lista de 4 o 5 condiciones que se repiten una y otra vez en todas esas conversaciones, y de eso depende el que en un mes, en 2, en 3 o en 7, no lo sé, llegue un día en que algún país empiece a dar el paso de reconocerles, haya una masa crítica y se decida desbloquear el dinero. Lo más seguro es que esto no pase de golpe, que se fijen objetivos, que se vayan desbloqueando cantidades pequeñas para proyectos concretos. Todo está en el aire, pero sin duda, como bien dices, esa palanca de los fondos está siendo utilizada por la comunidad internacional, por quienes dialogan con los portavoces afganos, y no se han desbloqueado automáticamente porque si, bueno, si vemos cuál ha sido la prioridad de los talibanes al llegar al poder, pues lo primero que han hecho es pagar a los combatientes, a sus guerrilleros, lógicamente les quieren tener contentos para que no se les subleven, y seguidamente dar dinero a las familias de los terroristas suicidas que tenían aterrorizado al país hasta ahora que han tomado el poder. Eso ha pasado por delante de pagar a los funcionarios afganos. Realmente una situación muy difícil, porque cómo hacer que la ayuda a la población llegue, que es fundamental que llegue, sin que pase por las manos de los talibanes, pues es muy difícil. Es que eso claro, se dice, pues no se reconoce. Bueno, es que la población al final sufre. Es todo un problema muy complejo el que se produce para desatascar una situación de ese tipo. Quizá en esas conversaciones pues, salga algo, pero desde luego está claro que posiblemente esos fondos pues, tengan bastante que ver. De todas maneras, es un país que tiene una riqueza a muchos niveles, y que las materias primas pues, están por ahí, y que los
la gente que codicia esas materias primas ha hecho que Pakistán sea lo que es, pienso yo. Bueno, no sé qué opinarás tú, pero pienso que esa situación estratégica que tiene por una parte y por otra parte unas materias primas muy codiciadas, pues puede hacer que otra vez la situación revierta en negativo para los afganos, ¿no? Pero eso es una opinión. Hay aquí gente que quiere preguntarte en el chat algunas cosas. Por ejemplo, una ateneísta pregunta, ¿sigue existiendo RAGUA u otras organizaciones feministas? Sí, hasta donde yo sé, sí, siguen existiendo. Sí. Lo que no tengo claro es cuántas personas de esa organización siguen dentro en la clandestinidad o cuántas están fuera. Pero en el caso concreto de RAGUA creo que tienen alguna representante, me parece que era en Barcelona, o sea que debe ser relativamente fácil ponerse en contacto con ellas. Pero sí, las organizaciones... el problema es dónde está la gente, que están un poco dispersas, ¿no? Porque ha habido quien ha salido a Pakistán, ha habido quien ha sido evacuado en los primeros vuelos y algunas de las mujeres con las que yo estaba en contacto pues me han escrito o nos hemos comunicado, estaban en Turquía, otra me habló desde Albania, algunas han llegado a Estados Unidos, algunas han venido a España, también las hay en Qatar. Cada una ha terminado un poco donde la han acogido o donde ha logrado hacerse un hueco. Entonces yo creo que hay ahora un poco de confusión, pero las redes existen y con la ventaja ahora con respecto a años atrás que los medios de comunicación, las redes sociales, internet, permiten de una manera no demasiado costosa mantener el contacto. Y este es otro cambio importante cuando vemos la situación del régimen talibán, de la dictadura talibán ahora y en la primera dictadura. Y es que no han cortado Internet. No han cortado Internet porque es un medio que ellos mismos utilizan para difundir su propaganda. Son muy activos en Twitter. Yo recuerdo que escribí una pequeña pieza contando cómo se habían entusiasmado con redes sociales, pero particularmente con Twitter. No había talibán que se precie de tener un carguillo de medio pelo que no tenga su cuenta, que no ponga su comentario diario, ¿no? Y entonces esto que ellos utilizan para su propaganda está sirviendo también para que las personas, los activistas de la educación, de los derechos de la mujer, de cualquier campo de derechos humanos, a pesar de esa dispersión, puedan mantener un mínimo de contacto. Van a ser capaces de reorganizarse, de activarse y de ser un vector de cambio dentro del país. Una vez más va a depender del nivel de represión que van a aplicar los nuevos gobernantes. Inciden bastante, hay dos preguntas que inciden un poco en la misma demanda, en la misma planteamiento. Como una pregunta dice así, ¿existe alguna manera de seguir la información de las organizaciones de mujeres que trabajan en Afganistán? ¿Conocéis alguna organización que evacue a mujeres? Bueno, yo no creo que haya una organización específica que se dedique a la evacuación de mujeres. Yo he encontrado, por las casualidades de estar en este trabajo, algo que me ha llamado la atención y es el trabajo voluntario, espontáneo e individual de un grupo de mujeres españolas que desde el principio, solamente con sus buenos deseos y con sus ganas de echar una mano, se las han arreglado para ayudar tanto a salir de Afganistán como incluso recoger algunos fondos para facilitar su traslado a países a los que les han facilitado visados, asilos y demás. Y en este momento, este grupo de mujeres, Inma, Keralt y alguna otra con las que he estado en contacto y a las que no conozco personalmente, sé que se han asociado con una ONG que se llama, a ver si soy capaz de acordarme, un gesto de calor. Un gesto de calor
con el fin de poder coordinar y hacer más profesional este trabajo solidario que ellas han estado llevando a cabo desde agosto por su cuenta. Supongo que como ellas puede haber otros grupos que yo no conozca. También me ha escrito una abogada que pro bono ha estado ayudando a llevar a cabo todos los papeleos que requieren las personas que solicitan asilo a varias mujeres. Me parece que me había dicho que han logrado que den asilo en España. Perdón, no, el asilo es un proceso que lleva 2 años. Que puedan entrar en España y que empiece ese proceso 8 afganas. Creo que esto es realmente loable y que merece todo el apoyo. Yo misma os he pedido que los pequeños gastos de mi intervención se donen a esta organización, pero no sé si hay algo más organizado, porque yo me centro mucho en lo que pasa en Afganistán y conozco menos lo que pasa fuera, sea en España o en cualquier otro país europeo al respecto. Pero sí que está habiendo un esfuerzo. Creo que muchas personas han mostrado su solidaridad hasta el punto de implicarse personalmente y tejer una red. Esta sí que es una red de solidaridad con los afganos. Hombre, llena de esperanza, ¿no? El que se puedan mantener la red de mujeres dentro de Afganistán, que no se quiebre, que no se rompa o se restablezcan las que han existido, y de que exista una red de mujeres, una red internacional, mujeres y hombres también, que apoye estos sueños de las afganas. Pienso que puede ser, para no sentirnos tan abatidos a veces, ¿no? Ante una noticia como la que tuvimos el 15 de agosto, ¿no? Ángeles. En cualquier caso, por aquí no sé si hay alguna que otra pregunta. No hay preguntas. Y por nuestra parte, en realidad han ido saliendo al hilo de la conversación. ¿Tú querrías, Ángeles, algo que no te hemos preguntado, pero que sin embargo sí que te apetecería decirnos? Bueno, esto que tú has comentado, creo que en parte el que esas redes de mujeres afganas sigan adelante va a depender de que cuenten también con este apoyo exterior, que es un apoyo, en parte puede ser económico, pero que no solamente es económico, es un apoyo de recordarlas, de hacer que no se olvide cuando se pase la moda de las noticias de Afganistán, de tenerles presentes de forma que eso ejerza una presión sobre aquellas personas o los políticos que tienen el poder o la capacidad de presionar, pedir, no sé, incentivar que el nuevo gobierno afgano tenga un determinado comportamiento. Más que eso, creo que a nivel individual, a nivel de sociedad civil, hay poco más que se pueda hacer, ¿no? Pero me parece que es muy, muy importante y bueno, espero que actos como este pues, puedan ayudar a tener el problema de Afganistán presente y a reforzar esa solidaridad con las mujeres afganas. Pues, Ángeles, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy productiva, yo creo, para todas. Es más, creo que puede seguir este contacto que hemos establecido para en cualquier momento que tú sepas de un cauce para que la ayuda desde la organización civil pueda llegar a las mujeres afganas, que nos lo haga saber, que nos dé el contacto y que intentemos que no se quiebre esa red maravillosa que permite soñar a las mujeres afganas. Muchas gracias a vosotros por recibirme en vuestro Ateneo hoy y un abrazo. Muchos besos. Y gracias a todos por haber participado.